El aire ya no era aire. Era una respiración caliente que venía desde la tierra, como si la ciudad estuviera apoyada sobre un animal inmenso que acababa de despertar. En Pompeya, las calles seguían llenas de vida sin saber que la vida ya había empezado a inclinarse hacia su final. Un niño corría detrás de una rueda de madera que rebotaba en las piedras. Una mujer ajustaba el cesto de pan contra su cadera mientras miraba el cielo sin encontrar en él ninguna señal clara de lo que se estaba formando detrás del horizonte. Un vendedor discutía el precio de unas frutas, insistiendo en monedas que brillaban bajo una luz extrañamente opaca, como si el sol estuviera mirando desde otro lugar. A lo lejos, el Vesubio respiraba. Primero fue un sonido sordo, casi como un suspiro profundo que nadie supo reconocer. Después, una columna comenzó a levantarse, lenta, blanca, engañosamente tranquila. Algunos la miraron con curiosidad. Otros siguieron caminando. Porque el peligro, cuando aún no tiene nombre, parece solo una variación del día. Pero en cuestión de instantes, la montaña dejó de ser montaña. El cielo se abrió en una herida vertical y el día se volvió extraño. La luz se fragmentó. Las sombras dejaron de comportarse como sombras. Y sobre la ciudad comenzó a caer una lluvia que no era agua, sino memoria rota de la tierra. La primera ceniza cayó sobre un tejado sin avisar. Luego otra. Y otra más, hasta que el aire empezó a volverse espeso, como si cada respiración tuviera que atravesar un tejido invisible. Las personas alzaron la vista. Y por primera vez, entendieron que el mundo estaba cambiando sin pedir permiso. En los siguientes instantes, Pompeya intentó seguir siendo Pompeya. Las puertas se cerraron con prisa. Las voces se elevaron buscando explicaciones. Algunos corrieron hacia el puerto. Otros hacia el interior de sus casas, como si las paredes pudieran recordarles cómo se sobrevive a lo imposible. El suelo tembló, pero no como un anuncio, sino como una confirmación tardía de algo que ya estaba ocurriendo. Y entonces llegó el silencio extraño entre explosiones, ese tipo de pausa que no calma, sino que advierte. La ciudad aún no lo sabía, pero estaba viviendo sus últimos 10 minutos de sol. 10 minutos en los que cada gesto cotidiano se volvió irrepetible. 10 minutos en los que el pan aún tenía calor, el agua aún reflejaba el cielo, y las manos aún creían en el futuro. Un hombre en la plaza principal miró su sombra temblar sobre el suelo cubierto de polvo gris. No entendía por qué el día se estaba volviendo noche sin haber pasado por el atardecer. A su lado, una mujer tomó la mano de su hijo con una fuerza instintiva, como si el cuerpo supiera antes que la mente. Y sobre ellos, el Vesubio seguía escribiendo su mensaje sin palabras. El tiempo, en Pompeya, empezó a comportarse de forma extraña. No corría. No avanzaba. Se espesoraba. Cada segundo parecía contener más vida de la que podía sostener. Las calles, que horas antes eran simples caminos de comercio y conversación, se transformaron en corredores de decisión. Cada esquina era una elección sin garantías. Cada puerta, una duda cerrada de golpe. Algunos miraron hacia el mar buscando una respuesta en el horizonte. Otros miraron hacia la montaña, incapaces de apartar la vista de aquello que los estaba llamando sin voz. La ceniza cayó con más fuerza. Ya no era caída. Era presencia. Se posaba en los cabellos, en los hombros, en los labios abiertos que intentaban entender lo que el cuerpo no podía explicar. Y en medio de esa caída lenta y constante, la ciudad empezó a volverse irreconocible, como si la tierra estuviera borrando suavemente lo que había tardado siglos en construir. Y aún así, la vida resistía. Porque incluso en sus últimos minutos, Pompeya seguía siendo un lugar donde alguien intentaba salvar una vasija de barro, donde alguien buscaba a un familiar entre la multitud, donde alguien se detenía un segundo a mirar el cielo como si aún pudiera pedirle clemencia. En ese momento, el Vesubio ya no era solo una montaña. Era una presencia total. Un centro invisible que reorganizaba todo a su alrededor. Y entonces, el sol comenzó a apagarse. No de golpe. No como una ruptura. Sino como una despedida lenta, cubierta por capas de polvo y fuego en lo alto del cielo. La luz se volvió amarilla, luego gris, luego casi imaginada. Las personas dejaron de reconocer el día. Y en ese no reconocimiento nació el miedo más profundo, el de no saber si el mundo seguía siendo el mismo lugar. Pero incluso entonces, la vida no se detuvo. En una casa cercana al foro, una mesa aún estaba puesta. Un plato medio lleno. Una copa inclinada ligeramente. Como si alguien hubiera salido solo por un momento, confiando en que el regreso era inevitable. En otra calle, un hombre intentaba abrir paso entre la multitud mientras gritaban nombres que se perdían en el ruido de la tierra.
Su voz no tenía eco. La ciudad se estaba volviendo un lugar que absorbía los sonidos en lugar de devolverlos. Y el aire, cada vez más pesado, obligaba a respirar con cuidado, como si cada inhalación fuera una decisión consciente. Fue entonces cuando la montaña habló con más fuerza. Un estallido que no se parecía a nada humano. Una expulsión de fuego y roca y ceniza que rompió el cielo en capas superpuestas. La oscuridad descendió un poco más, como si el día hubiera decidido retirarse antes de tiempo. Y en medio de ese cambio, las personas empezaron a caminar sin saber si avanzaban o retrocedían. Porque en Pompeya, en esos últimos minutos, la dirección dejó de tener sentido. Solo quedaba el impulso de seguir, de buscar, de encontrar algo que aún respondiera a la forma conocida del mundo. Pero el mundo ya estaba cambiando de forma. Y la ciudad, sin saberlo, comenzaba a quedar suspendida en un instante que ya no pertenecía al tiempo ordinario. Las primeras piedras pequeñas comenzaron a caer con fuerza. No eran aún destrucción total. Eran advertencia convertida en materia. Golpes secos sobre techos, sobre calles, sobre cuerpos que no sabían aún cómo interpretar esa violencia descendente. Y sin embargo, incluso en ese punto, alguien seguía cerrando una puerta con cuidado. Alguien seguía recogiendo monedas del suelo. Alguien seguía llamando a otro nombre en una esquina que ya se estaba oscureciendo. La vida, incluso cuando es interrumpida, insiste en continuar un segundo más. Ese segundo es el que define todo lo que vendrá después. Y Pompeya estaba llena de esos segundos. El cielo ya no era cielo. Era una superficie cargada de peso. El sol no desaparecía del todo, pero se rendía detrás de capas de ceniza que lo convertían en un recuerdo distante. Y en ese extraño crepúsculo forzado, la ciudad parecía observarse a sí misma por última vez sin entenderlo. Las calles comenzaron a vaciarse en algunas zonas, mientras en otras la confusión aún mantenía a la gente en movimiento. No había una sola Pompeya. Había muchas Pompeyas ocurriendo al mismo tiempo, la que huía, la que buscaba, la que esperaba, la que no sabía aún que debía irse. Y todas compartían el mismo cielo roto. Un padre levantó a su hijo sobre los hombros para que pudiera respirar mejor. La ceniza se pegaba a la piel como si quisiera quedarse. La respiración se volvió más corta, más consciente, más frágil. Y en algún lugar de la ciudad, una campana sonó sin que nadie supiera si era señal de algo o simplemente el eco de una estructura vibrando bajo el peso invisible del aire. El Vesubio seguía. No con rabia humana, sino con la indiferencia profunda de lo inevitable. Y entonces, el último vestigio del sol fue apenas una franja pálida en el borde del mundo. Una línea de luz que parecía dudar antes de desaparecer. Pompeya la miró sin saber que era una despedida. Y cuando esa luz se apagó del todo, la ciudad no cayó de inmediato. Solo quedó suspendida en una oscuridad que no era noche ni día, sino algo intermedio donde el tiempo dejó de comportarse como siempre. Y en esa suspensión, la historia humana de Pompeya empezó a escribirse en silencio. La oscuridad no llegó como una noche común, sino como una pérdida completa de referencias, como si el mundo hubiera decidido borrar lentamente sus propios contornos. Las calles de Pompeya, que apenas unos momentos antes todavía conservaban la memoria del día, comenzaron a desaparecer bajo una caída constante de ceniza y fragmentos de piedra ligera, un descenso interminable que no parecía provenir solo del cielo, sino de todo el espacio alrededor. El aire se volvió irreconocible, espeso, sin dirección, como si cada respiración tuviera que abrirse paso dentro de una materia viva que ya no distinguía entre arriba y abajo, entre camino y cielo. Y en medio de esa transformación, la ciudad entera comenzó a avanzar a ciegas, guiada únicamente por voces que aparecían y se perdían entre el estruendo profundo de la tierra. En algún punto de esas calles que ya no eran calles, una mujer cayó de rodillas protegiendo a su hijo con el cuerpo entero, sin gritos, sin espacio para el grito, solo con el instinto absoluto de sostener lo único que importaba en un mundo que se estaba deshaciendo. Más allá, un hombre tropezaba una y otra vez con los restos irreconocibles de lo que habían sido caminos familiares, intentando avanzar dentro de una lógica que ya no existía. Cada paso era una contradicción, cada caída una confirmación de que el entorno ya no respondía a la memoria. El Vesubio, mientras tanto, seguía expulsando su interior sin pausa, y cada nueva explosión no era solo sonido, sino una vibración que atravesaba el suelo, los huesos y la conciencia misma, como si el cuerpo entendiera antes que la mente lo que estaba ocurriendo. Las casas comenzaron a ceder bajo el peso invisible que descendía desde el cielo, algunas lentamente, con un crujido que parecía humano, como si respiraran por última vez antes de rendirse, y otras de forma abrupta, inclinándose hacia la tierra sin resistencia, aceptando lo inevitable. El suelo volvió a temblar entonces, no como advertencia, sino como ruptura,
una onda profunda que hizo que la ciudad entera pareciera inclinarse sobre sí misma, y en ese movimiento algunas estructuras antiguas comenzaron a mostrar grietas que no eran solo materiales, sino históricas, como si el tiempo acumulado durante siglos finalmente cediera. La luz restante terminó de extinguirse, atrapada detrás de capas de polvo volcánico que transformaron el día en una sombra permanente, aunque dentro de esa sombra la vida aún se negaba a desaparecer del todo. Las explosiones se volvieron más profundas, ya no solo visibles en el horizonte, sino presentes en todas partes a la vez, como si la tierra estuviera abriéndose desde dentro. Las calles comenzaron a perder su forma, las esquinas dejaron de ser esquinas, los caminos dejaron de ser caminos, y Pompeya empezó a convertirse en otra cosa, no completamente destruida, no aún terminada, sino atrapada en un instante continuo donde todo ocurría a la vez. La ceniza descendió entonces con más peso, más densidad, más intención, dejando de flotar para caer con una decisión absoluta que cerraba cualquier ilusión de cielo abierto. Y aún así, incluso en ese borde, la ciudad seguía habitada por movimientos mínimos, persistentes, humanos, como si cada gesto intentara resistir un segundo más antes de desaparecer en el cambio irreversible de todo lo conocido. El cielo, si aún podía llamarse así, no ofrecía ninguna diferencia entre arriba y abajo. Era una superficie cerrada, una capa continua donde la luz luchaba por existir sin conseguirlo del todo. Y sin embargo, en medio de esa opacidad, había momentos extraños de claridad interior. Las explosiones continuaban, pero ya no eran sorpresas. Eran parte del ritmo del mundo. Entre una y otra, la ciudad parecía sostenerse en una pausa frágil, como si cada silencio fuera una oportunidad que nadie sabía cómo usar. La ceniza se hizo más fina, más insistente, como si hubiera encontrado la forma de atravesar no solo la piel, sino también la intención de resistir. Respirar se convirtió en una acción medida, casi ritual, donde cada inhalación debía ser calculada contra el peso del entorno. La ciudad siguió cubriéndose lentamente, como si el tiempo hubiera decidido detenerse solo para observar cómo lo humano desaparece sin dejar de existir del todo. Y en ese gesto final, Pompeya no se apagó de inmediato. Se quedó suspendida, detenida en un instante que ya no pertenecía a nadie, pero que aún parecía respirar muy levemente bajo capas de silencio y ceniza que continuarían su trabajo mucho después de que el sonido hubiera dejado de acompañarlo todo. Cuéntanos, ¿qué historia te gustaría que recreemos? Nosotros con nuestras herramientas de inteligencia artificial, haremos una recreación profesional. Si te gustó este vídeo, dale like, comparte y suscríbete a nuestro canal.